¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como en cada ocasión, las y los saludo con muchísimo gusto. Ya saben que Consultorio MOA está disponible para ustedes a través de formato video en Spotify. Sí, señoras y señores, en Spotify también tenemos video, además del podcast, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook y a través del formato únicamente podcast estamos en Amazon Music y en Apple Podcast. Oigan, se acerca el invierno. Y de repente tenemos ya como muy habituado y como muy acostumbrado en que estamos en invierno y entonces todo el mundo empezamos con la nariz tapada, a tener dificultades para respirar, con una escurredera de moco, con un moqueo y de verdad de repente nos hemos acostumbrado a pasarla mal. Y si algo nos enseñó la pandemia de COVID es evidentemente que no podemos hacer como que no pasa nada. Que no podemos hacer como que, ay, tengo un ligero resfriado y a ver cómo se me pasa, porque lo de menos es que uno se siente pues bastante mal, bastante débil y bastante frágil. Pero también puedes empezar a ser el foco de contagiadero en tu familia, en el trabajo, donde sea. Entonces es importante saber qué tenemos, es importante saber qué podemos hacer y evidentemente cómo sobrevivir a la congestión nasal ahora en esta época de invierno. Y para eso tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros aquí en Consultorio MOA, y los presento como debe ser. Es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, tiene especialidad en rinología y senos paranasales en fellowship y actualmente da consulta en el Hospital Ángeles del Pedregal. Está con nosotros hoy el doctor Carlos Vázquez Vela. Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Julio. Gracias por tenerme de vuelta. No, siempre un placer que estés con nosotros, porque estos temas de nariz, que me urge que hablemos de cirugía de nariz, en algún momento lo vamos a hacer, pero hoy no es el tema. Pensamos esto, ¿no? No sé en tu círculo y no sé en la consulta, pero como que en estas semanas recientemente ves foco de gente con enfermedades respiratorias, ¿no? O sea, narices congestionadas, gente con dificultad para respirar y ya gargantas irritadas, etcétera, etcétera. ¿Sí es normal en la época de invierno? Sí, híjole, sí. Eso sí es muy típico, ¿no? O sea, como que vemos todo el tiempo que la gente en diciembre, enero, o en general, digo, en este hemisferio norte del mundo, obviamente en los fríos del hemisferio sur, ¿no? Pues siempre vienen que muchas temporadas en donde hay influenza, hay virus incisional respiratorio, en fin, hay muchos bichos. Ahorita si quieres platicamos un poquito de eso, pero sí son condiciones en general en donde favorece un poco la reproducción de algunos virus. Como que los virus, si hay un aire seco, si hay un aire frío, etcétera, pueden permanecer más, digamos, como vivos, entre comillas, en el ambiente. Entonces, eso es una condición. Y digo, hay muchísimos factores, porque también al ser humano, con el frío, etcétera, se le resecan las vías aéreas, ¿no? Empieza como un poquito la vulnerabilidad de nosotros como huésped de algunos bichos. Y sí, la verdad es que concretamente, en invierno, sin duda, tenemos una elevación de muchísimas infecciones respiratorias. Háblanos un poco de si hiciéramos como una radiografía de la nariz, porque nuestro cuerpo tiene sistemas de defensa naturales. Sí. Los vellos en la nariz son unos, la humedad y el propio moco es otro, pero cuando algo se empieza como a descomponer, ¿no? O sea, cuando o traemos la nariz reseca o cuando tenemos la nariz irritada, eso favorece la entrada de virus a nuestro cuerpo. Exacto. ¿Cómo funciona la nariz? Le diste al clavo, porque de hecho esa es una de las cosas por las cuales hay más infecciones en tiempos fríos, digamos. Entonces, ¿qué pasa normalmente con el frío? Normalmente empieza pues, a enfriarse la temperatura y un como mecanismo que hace la nariz es calentarlo, ¿no? ¿Cómo le hace? Pues creciendo un poquito los cornetes. Los cornetes son unas estructuras que tenemos adentro de la nariz que justo le dan calorcito al aire. Entonces, cuando tú estás inhalando, ¿no? Respirando por la nariz, si empieza a hacer frío, como que empiezan a crecer un poquito. Y eso hace que de repente algunas personas no estén respirando tan bien, ¿no? O sea, ¿es cuando empezamos a sentir que se tapa la nariz? Sí, 100%. No sé si les ha pasado de repente en temporadas de frío que naturalmente se empieza a tapar un poquito la nariz. Entonces, hay un punto de equilibrio ahí, porque si está filtrando un poquito la nariz para que se caliente está bien, pero si se te empieza a tapar, ¿qué es lo que pasa? Empieza a abrir la boca. Y entonces justo ahí ya se empiezan a pasar algunas cosas mal que no deberían, pues porque si empiezas a respirar por la boca, pues te empiezas a tragar todo lo que estás respirando sin pasar por este filtro que dices tú que es la nariz. ¿Cuáles son los mecanismos? El moco es uno de ellos. El moco tiene inmunoglobulinas de tipo A, sobre todo, que son unas defensas, que si estás respirando, alguien te estornudó, alguien habló y salió ahí un poquito de virus, ¿no? Pues llega ese virus, tú lo inhalas por la nariz y la inmunoglobulina lo contiene y se defiende contra ese virus. Si tú estás respirando por la boca, por ejemplo, no hay. Ya no hay.
Entonces eso se va, digamos, es más fácil que te contagies. Es como la entrada directa, casi la boca le dice, bienvenido virus, entra a mi cuerpo. Sí, exacto. Y de hecho hay mucha evidencia científica que la gente que respira por la boca se enferma muchas más veces por año. Eso sí es un hecho. Y que somos poco conscientes de cuando empezamos a tener la nariz, lo llamamos los mortales, mormada, Sí, ¿no? O sea, la nariz como más congestionada, en automático empezamos a abrir la boca. ¿Quién no ha pasado una noche pésima? Exacto. Donde tienes la nariz como si tuvieras un tabique encima y que sientes que no puedes respirar, Sí. y entonces empiezas a respirar por la boca. Exacto. ¿No? Entonces, al otro día claramente amaneces con la garganta irritada. Justo, y eso es así, se ha normalizado en la sociedad hasta pues la gente que ronca, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los roncadores abren la boca en la noche y de hecho eso es lo que produce un poco el ruido. Y entonces pues traen la nariz tapada, abren la boca, empieza ahí a pasar el aire, ya sabes, la campanilla, la lengua empieza a vibrar, produce mucho ruido, ronquido, y está normalizado 100% por nuestra sociedad, ¿no? O sea, es como, sí, este ronca, y es como, ya no le hacemos caso. Entonces, como que hay ciertos focos, ¿no? Rojos en donde decimos, ok, esta persona no está respirando también, y entonces a lo mejor eso está haciendo que se esté enfermando un poquito más. Otro filtro que tenemos también en la nariz son las vibrisas, que son los pelitos que tenemos, que eso también filtra un poquito. Los mismos cornetes son una barrera mecánica y, en fin, hay muchísimas como sistemas en donde también, por ejemplo, el moco no solo con defensas, también pues, el hecho que estés barriendo, ¿no? Es como si estuvieras limpiando o trapeando el piso todos los días, está haciendo que justo no se acumulen bichos allá adentro. Y entonces, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con el frío? ¿Por qué se empieza, además de la inflamación o crecimiento de los cornetes, qué pasa cuando se reseca la nariz? ¿Qué pasa cuando el ambiente es propicio para que la nariz salga como de su comportamiento de defensa habitual? Buena pregunta, porque justo no todos, ¿no? No todos se nos tapa la nariz, no a todo mundo. Entonces, hay ciertas personas que de repente pueden tener un poquito la nariz más tapada y sobre todo esto se considera pues algo ya no normal, se considera una enfermedad. A esto le decimos rinitis y hay de muchos tipos, es una inflamación de la nariz y sí puede ser por miles de causas, ¿no? Pero la verdad es que en general para los seres humanos cuando empieza el frío y más o menos se estima que a veces hasta un 33% de la población, hablando aquí de población mexicana y sobre todo en ciudades contaminadas, puede tener la nariz tapada. Y esto obviamente, insisto, esto no está bien, ¿no? Porque entonces este 33% de la población ya va a estar respirando más por la boca y va a estar pasando esto, que se va a estar enfermando un poquito más. El otro 66% de la población, pues la verdad es que pues, pueden no presentar esto, pero sí hay como genéticamente, ¿no? Factores para que de repente se nos inflame un poquito más, que seamos más sensibles contra la contaminación, contra los pólenes, contra moho, contra miles de cosas que hagan que se nos tape un poquito más, que nos inflamemos un poquito más que el resto y entonces empezar a entrar en este ciclo vicioso de estar enfermándonos. Y de ahí la importancia de que estemos pendientes de los síntomas, que estemos pendientes de cuando empecemos a sentir que se nos tapa la nariz. Ya sabemos, ya nos explicó el doctor lo que está pasando con nuestros cornetes. Pero decías al principio que hay un chorro de virus jugando en esta temporada, ¿no? Hay como un cóctel súper interesante. Pero si le sumamos otra cosa que también me parece importante, el tema de alergias, ¿no? O sea, la gente en esta temporada también es bien común que diga, igual normalizándolo, es que tengo alergia a lo que quieras, ¿no? O sea, hay gente incluso que presenta una alergia al frío y a climas más fríos. ¿Cómo podemos diferenciar si estamos en un resfriado, si estamos en una alergia, si es una gripa? ¿Cómo podríamos empezar de este menú de cosas que podemos encontrar? ¿Cómo podemos identificar qué tenemos o dónde estamos? Sí, bien. Entonces, claro, en esta época de frío hay estos dos factores, en donde hay gente que es alérgica y tiene más como congestión, mocos, etcétera, los síntomas típicos de una alergia, que es estos dos, y hay, por ejemplo, estornudos, comezón, etcétera. Y está, pues, el enfermo, el que se enferma más seguido, porque justo el frío está haciendo que se le inflame un poquito la nariz. Ahora, quiero diferenciar aquí muy bien, porque sí, esta alergia al frío, ¿no? Que decimos, que es más un dicho, por así decirlo, es más bien como un conjunto de factores que hacen o propician que se te tape la nariz. Insisto, es un poco por las condiciones que el aire seco, así que como que a la nariz no le gustan, entonces hace cosas para calentar el aire, para no estar tan reseco y todo eso es como gracias a que crecen los cornetes. Entonces, esto va a ser bueno, pero si crecen demasiado, pues va a ser malo por todo lo que platicamos. Entonces, esta alergia al frío, ¿no? Famosa, es más, insisto, como un mecanismo de compensación de la nariz. Ahora, hay gente que sí es alérgica, o sea, que si tú les haces un test de alergias, van a salir positivas a muchas cosas que pasan en invierno. Por ejemplo, de hecho hay árboles, por ejemplo, que polinizan en el frío. Y esto como que hay que dejarlo bien claro, porque hay mucha gente que como que polinización es solo en primavera. No,
en el frío también polinizan algunas plantas. Entonces, también si eres alérgico a esas plantas, pues en el frío es cuando vas a empezar con síntomas. Entonces, es un poquito esas dos. Ahora, estos dos, si te fijas, se parecen mucho porque pues básicamente te dan síntomas de... Muy similares. Múltiples, ¿no? O sea, nariz tapada, mocos, estornudos, comezón, resequedad nasal, etc. Si lo comparas con una gripa, pues la gripa como que sí tiene todo esto, pero también te sientes muy mal, ¿no? O sea, puedes tener incluso fiebre, por ejemplo, cuerpo cortado, escalofríos, pueden venir otros como síntomas como tos, ¿no? Puedes tener un poco de dolor de garganta, en fin, es un cuadro pues justo como que un poco más intenso, más sintomático y normalmente, insisto, te sientes mucho más mal. No quiere decir que la alergia no te sientas mal, obviamente, pero a veces, insisto, estos cuadros más infecciosos son como más de fiebre, cuerpo cortado, etcétera. Y ahorita que estamos hablando de las alergias, también estoy pensando en otro componente que es divino en estas temporadas, pero es inusual, que es llevamos un árbol natural a nuestra casa, en algunos casos, ¿no? Sí. O sea, los que llevan un pino, y si no es el árbol de Navidad como tal, pues es todo lo que pones para la decoración, ¿no? O sea, hay mucha gente que pone como estas piñitas de árbol, o sea, hay como en nuestro espacio cotidiano cerrado, sí, no en un espacio abierto, tenemos más vegetación natural que sin duda puede traer cosas, puede traer polen y puede tener muchas sustancias a las que podríamos ser alérgicos. 100%, y aparte es impresionante cómo tenemos contaminación que le decimos indoors y outdoors. Y esa indoors, o sea, que es como intramuros, esa contaminación es súper básica y no solo en esto, o sea, justo metemos ahí un árbol que trae polvo y las esferas traen polvo y no sé qué. Y justo, pues no, si no tienes ventilada tu casa, si no tienes un purificador de aire, cosas así, pues vas a estar haciendo una contaminación intramuros que va a estar inflamando tu nariz constantemente. Y tercera cosa que también se suma, como está haciendo frío, tenemos generalmente los espacios cerrados. Exacto. Entonces, normalmente abrimos las ventanas y el lugar se empieza a ventilar. Aquí todo se junta. Exacto. ¿No? O sea, todo se junta. Sí. Cerramos los espacios porque nos da frío, ¿no? Metemos árboles, metemos plantas, metemos vegetación seca que puede traer cosas. Sacamos los adornos de Navidad, que díganme quién mete el bastón de Navidad a la lavadora, ¿no? Todo el mundo pues, lo guarda ahí en una caja, sí, acumulando cualquier cantidad de polvo y entonces ya todo se amuela. Ahora, ¿cuántos virus hay? O sea, ¿cuántos virus que nos pueden causar un resfriado o que ya puede ser algo más fuerte, como una influenza o como un propio COVID? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos encontramos? Sí, pues son decenas. La verdad es que, digo, hablando de los que le afectan al humano, la verdad es que son muchísimos, porque obviamente si tú hablas de pura microbiología, hay muchísimos en general, ¿no? Hay miles, pero la verdad es que le afectan al humano, pues conocemos en realidad, hay muchos que nos pegan como gripas, pero las como que son famosas, ¿no? O típicas, y de los que tenemos que tener cuidado, pues ahora son influenza, COVID, virus sincicial respiratorio. Esos son como los 3 virus ahorita en esta época como principales. Sin embargo, hay un chorro porque durante todo el año vemos rinovirus, adenovirus, metaneumovirus. O sea, podemos hablar muchísimo. Y hay unos que ni siquiera te van a sonar. Hay unos que como que se hacen famosos por ser medio pandémicos o que causan un problema de salud más fuerte. Pero son muchos, entonces, y esos solo son virus. Hay bacterias también que causan gripas. Pregunta. O sea, también la gripa o el resfriado, hay viral y hay bacteriano. Exacto, justo. La mayoría son virales, pero hay un gran porcentaje también que son bacterias. Y las bacterias, pues, son a veces pues, más difíciles de quitar, ¿no? O causan a lo mejor a veces unos síntomas distintos y responden más como antibióticos. Entonces, hay pues también bacterias que pueden causar esto. Y bueno, hablando de microbiología, también hay hongos, también hay parásitos, etcétera. Entonces, hay un chorro de factores que nos pueden enfermar. Y te decíamos también al principio de esta conversación que uno de los grandes errores que tenemos como muy metidos en la cabeza es normalizarlo, ¿no? Normalizar la alergia, normalizar el resfriado, normalizar las cosas y como dejarlo pasar. Exacto. Y de repente, sí, es cierto que la sabiduría de las abuelas de tecitos y sopas calientes, pues en general ayudan. Pero ¿qué pasa? Y cuéntanos como el escenario más rudo, cuando empezamos a tener estos síntomas y no los atendemos de manera correcta. O sea, en un grado de complicación, sí, ¿qué es lo más que puede pasar? Bien, a eso los dividimos en dos, en los agudos y en los crónicos. Entonces, hablando de los agudos, es decir, si tú empiezas a normalizar el tapar, ¿no? La nariz, el que esté tapada todo el tiempo, pues lo agudo o lo que es como rápido, que puede suceder es que pues, te enfermes como muy seguido, que esto que platicamos, es más fácil que tengas infecciones como recurrentes. Entonces,
Ahí pues hay complicaciones, digamos, como justo infecciones como virus, ¿no? Pueden ser también con bacterias que requieran a veces incluso hospitalizaciones que te puedan llevar a lo mejor, ¿no?, a dar un buen susto, que acabes con oxígeno o incluso intubados y hasta la muerte, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca nos queda claro con la pandemia, con COVID, que hubo ese escenario, ¿no? Sí. Entonces, y que sigue estando vigente, que influenza lo sigue causando, que aunque ya existe desde hace varios años la vacuna, seguimos viendo población, sobre todo muy vulnerable, que sigue hospitalizándose por esto y obviamente también por COVID o por virus incisional respiratorio en los niños, por ejemplo, en fin. Eso es un como escenario en agudo. Y el escenario crónico también es bastante malo porque hay gente que como que igual normaliza tener la nariz tapada y empieza a ser alguien que sufre de esto. ¿Qué puede sufrir por esto? Pues tener mala calidad de vida en general. Y esto hablando en temas como laborales, por ejemplo, el hecho de que tengas tú la nariz tapada todo el tiempo y que tengas moco, pues va a estar haciendo que tengas ansiedad, que estés, por ejemplo, en alguna junta y eso te cause como inseguridades, te cause que no hayas dormido bien, por ejemplo, y entonces eso te cause mal humor durante el día, bajo rendimiento laboral. Por ejemplo, incluso hasta la pareja, ¿no? Si estás con la boca abierta y respirando y roncando durante la noche, no va a dormir tampoco bien tu pareja. Y bueno, eso es solo el principio de muchos males, porque el no dormir bien, y lo platicábamos un poquito en la vez pasada, el no dormir bien gracias a que tienes la nariz tapada o que estás roncando y eso no te da un sueño como deep sleep o sueño reparador, tiene muchísimos riesgos. Con los años puedes tener 40% de incremento en el cáncer, por ejemplo. 200 a 300% incremento en el riesgo cardiovascular, o sea, en el riesgo de que te puedas infartar, ¿no? Tanto el corazón como el cerebro, etcétera. O sea, híjoles, yo te podría decir de cosas así tan terribles en el hecho de normalizar esto. Entonces, tanto por lo de a corto plazo como a largo plazo es importante atender estos síntomas. Es que justo es como abrir la llavecita de una cadena de eventos desafortunados, sí, si no lo atendemos a tiempo. Entonces, a ver, ya es importante, ya nos decías, cómo diferenciar si es una gripa, si es un resfriado o si es una alergia. Y en general, dime si entendí bien, tiene que ver con todos los demás síntomas, además de los respiratorios, de cuerpo cortado, de fiebre y demás, lo que podríamos diferenciar. Sí. Ahora, ¿qué se hace? O sea, ¿con quién va uno? De repente también en esta normalización de los malestares, pensamos que es exagerado ir al médico por tener una gripa o por tener la nariz congestionada. Sí. ¿Pero qué se hace? O sea, ¿dónde deberíamos entender que es algo que se puede tratar a lo mejor en corto en casa, sí, o dónde sí tendríamos que acudir como con el especialista? Sí. Si tú eres una persona que entonces empieza con la nariz tapada en esta época, yo la primera recomendación es que si no, por alguna razón no tienes claro si es una gripa o una alergia, ni siquiera es como tu responsabilidad decidirlo. Ve con un médico general. Puedes ir con un médico general, él te puede orientar a que si tienes la nariz tapada, él te pueda guiar a, esto es una alergia, esto es una gripa, etc. Entonces, como que justo ni siquiera yo me gustaría confundirlos en ese sentido, aunque es bastante sencillo, pero si te queda mucha la duda porque no está muy claro, pues a lo mejor ve con un médico general. El médico general es capaz de distinguir entre esto, ¿no? Entre decir, esto es algo más crónico, esto puede ser algo como alérgico, ¿no? Rinitis de cualquier otro tipo, o esto parece una gripa. Entonces, ese será mi primer consejo, acude a tu médico. Ahora, cuando ya se está volviendo algo como muy recurrente, que a lo mejor el médico general no te lo está sabiendo controlar, normalmente el médico general es el primero que te dice, oye, ve con un médico especialista, con un otorrino, por ejemplo, o con un alergólogo si es una alergia o cosas así. Pero también tú, en este sistema de México, en el sistema privado sobre todo, pues tú también puedes decidir, ok, ya mejor me salto el médico general. Sí, el paso 1, paso 2 y voy con el vas a ver qué onda. Entonces, exacto. Entonces también es valedero. O sea, eso es como que una opción también en México. Sin embargo, si tú solo dependes de un sistema de salud como tipo el Seguro Social, etcétera, pues ahí sí es muy escalonado, ¿no? O sea, ellos te mandan con tu médico familiar y de ahí él es el que te manda con el otorrino o con el alergólogo, así. Pero entonces tendríamos que, como un poco que se nos quite la pena o el resquemor de ante una gripa o ante un resfriado acudir con el médico, más si es algo frecuente, más si es algo que nos pasa mucho tiempo, porque ya nos decías, a ver, una gripa, un resfriado, una alergia, cualquiera de estas complicaciones no atendida puede llevar a algo muy grave y muy delicado. Sí. O sea, no es un tema de broma, no es un tema de, pues recuéstate un rato en la tarde y ya se te va a pasar. No. Sí. ¿Cuánto sí es normal?
¿Cuánto sí sería como de, a ver, aguanta? No, o sea, ¿cuánto podríamos esperar antes de ya acudir desquiciados a urgencias de un hospital? Exacto. Digo, y siéndote completamente franco, Julio, o sea, la verdad es que la mayoría de las gripas, la mayoría de estos eventos no van a tener complicaciones. Eso es una fortuna para nosotros, porque, pues, ¿cuánta gente vive así? El mensaje, yo no quisiera que nos quedáramos con eso. Justo me quisiera quedar con qué pasa con las personas que no se atienden, ¿no? Entonces, lo responsable es una decisión nuestra, podemos acudir al médico, entonces está padre. Entonces, como que ese yo quisiera que fuera el mensaje de hoy. Decirles primero, sí, todo va a estar bien, o sea, la mayoría de las veces, pero ¿para qué vivir con eso? Y 100%. También concientizar un poco al qué pasa si normalizas esto. Entonces, ¿cuántos son normales? Pues mira, la mayoría de los seres humanos pueden tener 2 a 3 gripas al año y se considera normal. Entonces, pues ahí está un número como en adultos, bastante, ¿no? Como que te indica un poquito por dónde está el asunto. Si empiezas a tener más de 2 o 3 Sí, gripas, si cada mes tienes una gripa, ya hay un tema. Claro, por supuesto, eso no es normal. Si estás teniendo una cada mes, cada 2 meses, eso no es normal y es cuando debes de acudir a tu médico. Yo soy de la idea, en un mundo ideal, que pues si tienes una gripa, vayas con un médico. O sea, hoy, aquí en México, por ejemplo, es muy fácil. Vas a la farmacia y hay una consulta ahí al lado en la farmacia. Entonces, como que a veces yo no quisiera dejar la responsabilidad en la persona de decir, pues me automedico, me echo un paracetamol. No, o sea, porque pues, a lo mejor no te estás dando lo que necesitas, tal vez, ¿no? Y aquí estás abriendo otro capítulo que me parece muy importante que podamos entender, porque desgraciadamente seguimos siendo un país que se automedica mucho, ¿no? Y de repente lo aprendimos aprendimos mucho con el tema de la pandemia, pero creo que nos falta un chorro para seguir aprendiendo, ¿no? Los virus no se combaten con antibióticos, ¿no? O sea, y de repente la gente es de, el antibiótico que me sobró de mi tratamiento de la infección de muela, sí, me lo voy a tomar. Sí. O el antibiótico que tenía de la infección de no sé qué, me lo voy a tomar. Sí. ¿Por qué no es una buena idea? Aquí está el argumento número 1. La causa número 7 el año pasado a nivel global de muertes en el mundo fue la resistencia a antimicrobianos. ¿Qué quiere decir esto? Que la causa número 7, nos estamos muriendo en hospitales sobre todo por gente que pues, se enferma de algo infeccioso y no responde a estos medicamentos. Qué fuerte, ¿no? Esa cifra es como que es la séptima, nadie sabe eso, yo creo, o sea, como que séptima causa, y digo, aunque cambie año con año, o sea, normalmente está en el top 10, y esto, lo que está impresionante es que la OMS lo advirtió en un paper que hicieron en el 2014, que ellos estimaban que para el 2050 iba a ser la causa número 1 de muertes en el mundo, la resistencia, es decir, que ya no vamos a poder matar a ciertos bichos con estos medicamentos, porque ya va a haber tanta resistencia que para el 2050 va a ser causa número 1, más que el cáncer, más que los infartos, más que todo. Entonces, a mí esa cifra me espanta muchísimo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Pues no autorrecetándonos, no automedicándonos, no diciendo, pues me echo esto que pues, justo me sirve para... Es pésima idea porque no sabes cuándo lo vas a necesitar y a lo mejor ya no te sirve en un futuro. Porque si te tomas tratamientos no completos, no supervisados, lo único que haces es que los virus en tu cuerpo se vuelvan resistentes a esos medicamentos. Exacto. Y además, en contraste, hay medicamentos que sí son específicos para estos malestares. Justo, como que si tú te estás autorrecetando un antibiótico y no traes una bacteria, literalmente no te sirve de nada y lo único que estás haciendo es resistencia. En cambio, si traes un virus, justo hay antivirales que le pueden dar mejor, ¿no? Que lo pueden matar mejor. El ejemplo del oseltamivir, que es el antiviral famoso que se dio para la influenza, por ejemplo, le pega muy bien. O sea, como que sí hay, digamos que en manos expertas sabemos perfecto qué darte, ¿no? Para qué enfermedad, sin estar como desperdiciando nuestras balas importantes. Y también en este tema de no normalizar los síntomas, de no normalizar el malestar, también hay medicamentos específicos para esto, para todo esto que estamos hablando, para esta inflamación de los cornetes, para esta sensación de la nariz reseca, moqueo, etcétera, etcétera. Por ahí, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Cuáles tenemos que buscar? ¿Por cuáles tenemos que preguntar? Ahí estoy hasta diciendo un secreto que tenemos los otorrinos para tratar algunas gripas. Igual, siempre diciendo, consulten a su médico, por favor. Siempre, correcto. Pero te voy a soltar algunas como trucos que tenemos los otorrinos, ¿no? O sea, curiosamente, muchas veces no necesitas ningún tipo de antibiótico ni antiviral porque tu cuerpo es súper fuerte y tiene, pues, defensas. Entonces, eso es lo padre del ser humano. Tus mismas defensas van a matar a la mayoría de los bichos. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Pues justo evitar que se complique por este sistema de defensas que tienes. Si está él como protegiéndose, dice, ok, voy a cerrar la nariz para que ya no pase ese bicho.
y estás respirando por la boca, pues dale algo para que sí respire por la nariz, ¿no? Que no tenga que abrir la boca, pero que siga justo utilizando la nariz para que siga filtrando y no que se pase todo, ¿no? O sea, como que también decirle al cuerpo, ok, espérame, o sea, no te inflames demasiado. Entonces, si no exageres, compadre. Exacto, ¿no? O sea, exacto. No, tranquilo, relájate un poco. Y justo no darle antibióticos y cosas así, que eso pues sí va a ayudar a matar, en el caso específico, a matar al microorganismo, pero tu cuerpo solito lo va a hacer. Entonces nada más es como ayudar a que la pase mejor el paciente. Y te digo, eso es un poco el secreto de los otorrinos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, si el paciente en esta gripa o en esta alergia se queja mucho de que tiene tapada la nariz y todo lo que esto conlleva, porque como quedamos, conlleva a que estés durmiendo pésimo, que no puedas conciliar el sueño porque estás respirando por la boca, te despiertas ahogándote, ¿no? O estás roncando horrible, te reseca yo creo la que es de garganta. las cosas más desesperantes que podemos tener. De las peores. O sea, como que nunca somos conscientes de la respiración. Exacto. Hasta que se te tapa la nariz. Exacto. No, porque entonces así te quieres arrancar los pelos y es así de das vueltas en la cama y te paras y te sientas. Porque además, lo decíamos también la vez pasada, no puedes subir escaleras sin sentir que te estás agotando. Exacto. La gente que vamos a un gimnasio, o sea, no te quiero decir ni lo que es querer hacer algo de cardio, querer levantar una pesa, cuando tienes la nariz completamente tapada. Justo. Entonces, urge arreglarlo. ¿Qué hacemos? Exacto. Entonces, si el paciente se queja de esto, pues yo te diría, pues dale o tómate un descongestionante nasal, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas en el mercado de esto, pero es una de las cosas que hacemos más, ¿no? Es decir, vamos a darle un descongestionante, vamos a dar algo que disminuye la inflamación, por ejemplo, con un antihistamínico. Hoy en día pues tenemos así pues muchísimas armas para hacer esto, pero eso sería como un buen combo. Y obviamente también, por ejemplo, si tienes dolor de cuerpo o cosas así, pues le puedes dar un analgésico, un desinflamatorio, etcétera. En fin, es como más bien combatir un poco los síntomas a veces y no tanto darle nada más un bombazo de antibióticos o cosas así. Sí, es como acompañar al cuerpo, como decirle, a ver, tranquilo, mira, aquí está tu Alegra, con esto te vas a sentir mucho mejor, te van a calmar los síntomas, la nariz se va a abrir, va a seguir chambeando, no, o sea, no nada más, porque además hasta parece truco, pero cuando se nos tapa la nariz y que en automático empezamos a respirar por la boca, se te sigue tapando la nariz, la sigues sintiendo como más congestionada. Cuando como que te agarras un poco y dices, no, ni más, voy a seguir respirando por la nariz, al poco tiempo se destapa. ¿No? Entonces, uno no tiene por qué sufrir tanto, uno tiene por qué pasarla tan mal, te tomas una Alegra y ya vas a estar mucho mejor, la nariz se va a relajar y entonces ya vas a poder dormir bien, tu pareja no se va a querer divorciar de ti al día siguiente, no vas a poder hacer ejercicio, no vas a sentir que se te va la vida al otro día. De verdad, algo tan sencillo puede hacernos la diferencia absoluta. Sí, y sobre todo ahorita que mencionas el Alegra, por ejemplo, sobre todo, pues sí, tomar sobre todo el Alegra D, por ejemplo, que ese ya tiene el descongestionante que te platico, ¿no? O sea, como que el Alegra solito es el antihistamínico, que claro que sirve para, digamos, inhibir la histamina, que es pues, uno de los principales factores que te inflaman, ¿no? Pero sobre todo si le pones fenilefrina, es una buena idea, porque eso descongestiona un poquito mejor la nariz y entonces se te quita sobre todo lo de la nariz tapada. Entonces, eso es una muy buena idea. Ahora, yo como que siempre les digo, y tocas ese tema, luego esa gente, no mucha gente sabe eso, ¿eh? O sea, como que te está tapado la nariz y tú como que la forces un poco y que digas, no, tengo que respirar por la nariz. Mucha gente como que se rinde y digo, mejor voy a respirar por la boca. A la primera. No. Sí, hay una base fisiológica de eso y es que cuando respiras, liberas óxido nítrico cuando respiras por la nariz y el óxido nítrico abre un poquito, ¿no? Las fosas nasales. Entonces, después de darle, forzándola un poquito, se abre naturalmente. Entonces, como que sí hay que también hacer... Forzarlo. Forzarlo un poquito. Sí, hay que obligar al cuerpo, pero les decía, podemos ser buenos con nuestro cuerpo y acompañarlo. Ahora, es de venta libre, pero siempre la recomendación nuestra es muy seguro, es de venta libre, pregúntenle al médico. ¿No? O sea, siempre va a ser mucho mejor. Sí, sin duda, porque la verdad es que aquí y en muchos países del mundo, ese tipo de medicamentos, justo como le dicen hasta en Estados Unidos, over the counter, o sea, lo encuentras en cualquier farmacia y te lo venden sin problema, porque se consideran medicamentos seguros, pero justo siempre hay ciertas cositas que le tienes que preguntar a tu médico, si estás sobre todo tomando algo más o cosas así, si tienes alguna enfermedad en específico, es bueno consultar a su médico nada más como para ver si puedes tomar ese medicamento. Oye, ¿hay alguna restricción en edades? ¿Es algo que podemos tener en el botiquín de la casa como para tenerlo muy a la mano? O sea, ¿cómo podemos saber quiénes y quiénes no? Bien, la verdad es que en general la fexofenadina, por ejemplo, y depende un poco del antihistamínico que elijas, pero la fexofenadina, ahorita hablando de Alegra, es uno de los medicamentos, digamos que a veces por hasta cuestiones un poquito de ética, no se experimenta en niños muy pequeños. No porque, o sea, literal es por ética, así como las embarazadas, no quieres experimentar porque qué tal que sale mal, y hay comités de ética que pues restringen esto y que no quieren experimentar en humanos.
a veces pasa eso. Entonces, en general sí se pueden tomar los niños Alegra, pero no niños muy chiquitos. Y depende un poco ahí sí de donde lo leas. La verdad es que hay como que la Asociación Americana en Estados Unidos, la europea, etcétera. Pues en Estados Unidos sí, por ejemplo, en mayores de 6 años se vale. En fin, como que ahí sí puedes como que igual consultar un poco a tu médico y dependiendo de dónde tengas esa fuente bibliográfica lo puedes resolver. Pero en general sí, o sea, se pueden niños, pero sobre todo adultos, digamos que es como la población como o favorita, vamos a decir, ¿no? De estos medicamentos. ¿Hay alguna otra condición médica que tendríamos que estar atentos? Es decir, gente con tal o cual condición médica tendría que también estar más atento. O sea, como para que se le tape la nariz, ¿dices? Sí, que tenga como todas estas broncas de manera recurrente. Ya, digo, buscando algo más como metabólico, etcétera, no tanto, la verdad. O sea, justo hablando de obesidad y cardiovascular, la verdad es que no es mucho. Digo, evidentemente la gente obesa, por ejemplo, sí tiene más problemas para respirar, no tanto por el tema de la nariz per se, sino porque tiene, digamos, vamos a decir, en el cuello, tiene mucho más grasa y eso colapsa las vías aéreas cuando estás acostado o dormido. Entonces sí tienen problemas respiratorios como apnea del sueño, etc. Entonces la obesidad sí es uno, no con la nariz directamente, pero sí para el tema respiratorio. Entonces, población justo que tenga estas características, obesidad, tal vez diabetes, hipertensión, podría ser gente que no esté respirando tan bien, insisto, no tanto por la nariz, sino en general. Ahora, hablando más como de comorbilidades, por ejemplo, el asma es una enfermedad en donde sí está afectándose directamente, hay una correlación directa altísima en donde la mayoría de las personas que tienen asma también tienen problemas de rinitis alérgica, por ejemplo. Y bueno, obviamente las que están enfermas de rinitis de cualquier tipo, vasomotora, alérgica, rinitis por contaminación, intramuros, extramuros, etcétera, 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 obviamente son la población que más va a tener este problema de que se les tape la nariz y que pueda ser que estén enfermándose muy seguido. 2 preguntas más. Una es así un poco morbosa. ¿Hay personas y hay pacientes que tengan como todas estas complicaciones? Alergia, asma, rinitis, bla, 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 y que además esté con resfriados frecuentes. Sí. ¿Qué hacen estas personas? Híjole, pobres. La verdad es que sí. Además de sufrir. Sí, exacto, sufrir claramente. Tienen que estar yendo al médico pues bastante seguido. Sí, es una atención muy, muy rigurosa, ¿no? Sí, la verdad, sí. Sí, porque sobre todo tienen muchos efectos malos en su calidad de vida, ¿no? Ausentismo laboral, tienen, insisto... si están en edad escolar, pues una pésima atención en la escuela. ¿Quién rayos puede poner atención a matemáticas a las 7 de la mañana? Literalmente. Cuando no puede respirar. Justo, y tienen atraso, ¿no? En general en el aprendizaje, incluso hasta en el lenguaje, etcétera. O sea, sí puede ser un problema bastante grande que justo a veces lo minimizamos, pero cuando ves a largo plazo tienen muchos problemas. Entonces sí tienen que tener una atención como más directa para que se pueda desarrollar bien ese niño o para que tenga una buena calidad ese adulto, ¿no? Y ya, segunda pregunta para cerrar. Ya más fisiológico de la nariz. Tabiques desviados, narices chuecas. ¿Hay alguna condición física que complique más la situación? Sí, sin duda. Tabique desviado es una. La gente que tiene el tabique desviado, pues justo no pasa bien el aire porque está medio obstruyendo. Insisto un poco, por el mismo mecanismo se les tapa más la nariz y entonces tienen todo este fenómeno parecido, con que tantito se les inflamen los cornetes por el frío, por lo que sea. Y la gente también que tiene anatómicamente a lo mejor alteraciones como en la anatomía de los cornetes o de los senos paranasales, pueden padecer justo más sinusitis y entonces se enfermen más seguido. O justo pues, el hecho de que tengan cornetes muy grandes, pues ya anatómicamente pues, no van a poder respirar bien. Perfecto, pues ahí está. Uno no tiene por qué andar sufriendo, uno no tiene por qué andar pues pasándola mal y con todas estas complicaciones que ya les fuimos platicando. Por supuesto, lo que siempre les decimos en este consultorio, consulten a su médico, pero las y los pacientes también tenemos todo el derecho del mundo de llegar con el médico y preguntarle, oye, doc, escuché que Alegra D me puede ayudar para esto, ¿cómo ves? ¿Me lo tomo, no me lo tomo? ¿Dónde te encuentran? Si necesitan un gran otorrino. Muchas gracias, Julio. Pues estoy en Instagram y en Facebook como dr.vázquezvela. Y ahí te encuentran, te pueden preguntar cosas, lo que quieran, pedirte consulta, etcétera, etcétera. Exacto. Qué placer tenerte. Gracias, mi Julio. Con esto nos vamos, que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Consultorio MOA. Bye.